Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Alessi, soy abogado, tengo más de 20 años de trayectoria como abogado litigante y también como juez de familia. Y este próximo viernes a las 19 horas, desde la página de Facebook de AFANI, vamos a retomar la conversación que iniciamos el pasado sábado 25 con motivo de la jornada virtual que organizó AFANI para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Nos quedaron en aquella conversación varios temas en el tintero, así que los vamos a retomar este viernes a las 19 horas y vamos a estar hablando fundamentalmente de los temas que hacen a la litigación en el foro de familia vinculados con los conflictos parentales graves. Ustedes saben que a los buenos jueces el carácter grave del conflicto no los asusta mucho. El problema se complica y sí es motivo de preocupación cuando a la gravedad se le entrecruza la cronicidad. Entonces, un conflicto familiar crónico y grave es un problema realmente muy denso, es muy difícil de gestionar, pero vamos a ver cuál es la correcta gestión que tiene que tener el juez en el expediente judicial para que no se agrave el conflicto y para que no se lleve a niveles de gravedad tales como la obstrucción o el impedimento de los vínculos paterno-materno-filial. Vamos a hablar también de algunos mitos, de algunas creencias que tenemos en el proceso de familia o que tenemos vinculados con esta problemática. Un mito que rodea al proceso de familia, que se le ha puesto como una especie de regla indiscutible, es el principio de celeridad. Es decir, que los procesos familiares tienen que tramitar de manera rápida. Claro, muchos de ustedes, la enorme mayoría que sufre durante años esperando una resolución, y más que una resolución, una solución al conflicto, me dirán que estoy equivocado. Pero la verdad es que a veces tramitar un expediente vinculado con la custodia o con un desacuerdo parental o con la distribución de los tiempos de convivencia del niño entre ambos progenitores no tiene que ser tramitado en 3 meses. Porque pareciera que si lo tramito en 3 o 4 meses y dicto sentencia, y soy un fenómeno como juez. Pero en realidad, muchas veces esta sentencia lo que implica es una solución formal, porque el conflicto de fondo, que es el desacuerdo, que es el resentimiento, que es la bronca que hay entre los progenitores, no se soluciona. No logro diálogo, no voy a lograr nuevos acuerdos. Y muchos de estos inconvenientes quedan postergados para otros procesos judiciales porque el conflicto sigue encontrando maneras de entrar al juzgado de familia y fundamentalmente lo hacen a través del proceso de ejecución de sentencia. Ahí vienen las complicaciones en cuanto al cumplimiento de los deberes y de los derechos que el juez impuso en la sentencia. Bueno, de esto vamos a hablar porque muchos de estos conflictos terminan increyendo, terminan en una escalada, llegando a la obstrucción o al impedimento de los vínculos paterno-materno-filiales. Vamos a hablar de algunas creencias que también se volcaron en la conferencia virtual del pasado sábado 25. Ahí escuchamos cómo muchos de los problemas que se relacionan con la obstrucción o con el impedimento de las relaciones personales que tienen los progenitores con los hijos, pareciera que la explicación es la perspectiva de género, lo cual no es cierto, y es más, yo soy una persona que adhiere firmemente, y lo he demostrado en muchas de mis sentencias, adhiere sin lugar a dudas a la perspectiva de género. Otros han dicho que en realidad el problema está en algunas leyes. Hemos escuchado que se le ha achacado alguna responsabilidad a la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres. Y esto en realidad es un error grave sostenerlo, porque las mujeres son víctimas de violencia. Es un colectivo importante de mujeres, es un colectivo vulnerable y que por supuesto necesitan una protección diferenciada de la que tiene el género masculino para poder tener en definitiva una vida libre de violencia. Entonces no le podemos achacar las culpas ni a la perspectiva de género ni a una ley que protege a las mujeres. El problema de la obstrucción y del impedimento es mucho más simple y yo algo esbocé
en la charla que tuvimos el pasado 25. El problema es que tenemos malos jueces. Es así de simple. Podemos tener muy malas leyes, muy mala jurisprudencia, pero un juez hábil, un juez con oficio, con experiencia, con conocimiento jurídico, puede interpretar correctamente la ley, puede hacer interpretaciones correctoras, puede aplicar directamente el parámetro o el criterio indeterminado del interés superior del niño y puede hacer maravillas en un expediente, a pesar de tener una ley mala. Al revés, podemos tener un código excelente, leyes especiales de primer nivel, con una técnica legislativa espectacular, pero si el juez tiene manos torpes, no solamente que no me va a solucionar el problema, sino que lo va a profundizar y además va a hacer que los progenitores, los justiciables, experimenten de manera cruda la violencia institucional que hay en el juzgado de familia. Vamos a hablar también de algunas otras creencias. Se dice habitualmente por parte de algunos grupos, generalmente de mujeres, que tienen una mirada parcial sobre este fenómeno, que el tema de la obstrucción o del impedimento de los vínculos paterno-materno-filiales es en realidad una construcción del patriarcado para quitarles derechos y sobre todo victimizarlas y quitarles la custodia de sus hijos. Y fíjense que esto es una mirada realmente parcial, porque pareciera que todo el problema o el fenómeno de la obstrucción o del impedimento se reduce a las denuncias de abuso sexual que pueda haber cometido el hombre. Por supuesto que si hay abuso sexual, el hombre no puede tener contacto con el hijo y tiene que pasar años en la cárcel. De eso estamos de acuerdo. Pareciera también que el problema del impedimento, de la obstrucción, tiene que ver únicamente con el tema del SAP, del inexistente síndrome de alienación parental, y no se sale de este tema. O sea, yo lo que veo habitualmente en los grupos de mujeres o quienes proclaman estas ideas es que no pueden salirse porque están totalmente encorsetados en ese discurso. Y la realidad es que toda la problemática que gira sobre la obstrucción y sobre el impedimento de los vínculos paterno-materno-filial es mucho más amplia. Es pluricausal, es multicausal. Pero no solamente eso. Las configuraciones familiares que se dan en estas situaciones también son variadísimas, porque pareciera que es la mujer la que termina alejada del hijo por obra de una justicia patriarcal, o que en realidad es el hombre la única víctima puesto del otro lado cuando quiere articular o ampararse bajo la ley 24.270, que es la ley que sanciona penalmente la obstrucción y el impedimento de los vínculos. Y la verdad es que hay muchos casos y que no se habla de obstrucción cruzada. ¿Qué significa esto? Grupos de hermanos que hacen alianza o coalición, algunos con el padre y otros con la madre, dentro del mismo grupo familiar. Estos grupos de hermanos no se hablan entre sí ni tienen contacto con sus respectivos progenitores no convivientes. Y esto es un caso de obstrucción y es un caso de impedimento, clarísimo, donde puede haber responsabilidades compartidas y donde los dos están sufriendo. Y esto involucra a las mujeres, y sin embargo no se lo ve. Como tampoco se ve otros casos que existen en los expedientes judiciales de mujeres cuyos hijos han hecho alianza con el progenitor, un progenitor que los inculca, que se los lleva a vivir con él, por distintas razones, porque a veces la mujer impone límites, ejerce su autoridad en la guía, en la orientación del hijo, y el primer chispazo de los conflictos intergeneracionales que se dan en la adolescencia, el hijo se manda a mudar con el padre, que es permisivo, y para hacerle la vida imposible a la madre, termina siendo un padre de manga ancha, flexible, termina convirtiéndose en el amigo del hijo, solamente para perjudicar a la mujer. Y aquí tenemos un caso clarísimo, como el que acabo de describir, de obstaculización o de obstrucción o de impedimento del vínculo. Y estos casos existen y son muy conocidos
en los repertorios jurisprudenciales y por supuesto en los expedientes judiciales. Y sin embargo son realidades silenciadas por los grupos de mujeres que están en contra de la ley 24.270 o que solamente perciben o tienen una mirada parcial, como si el único problema fuera el inexistente síndrome de alienación parental, que por supuesto no existe, pero el fenómeno de la obstrucción, reitero, y del impedimento es pluricausal y abarca muchas configuraciones familiares. Así que sobre estos temas vamos a estar conversando, retomando la conversación que iniciamos el sábado, este viernes a las 19 horas desde la página de Facebook de AFAMI. Mientras tanto, los invito a que me sigan en mi página especializada de Facebook, Derecho de Familia-Martín Alessi. Ahí he volcado y sigo volcando permanentemente mi experiencia como abogado litigante, como juez. Vuelco consejos prácticos o tips sobre estrategias procesales en el foro de familia, consejos para abogados nobles, tratamos temas de contenido jurídico y sobre todo no somos políticamente correctos. En la página yo vuelco a partir de mi experiencia toda la verdad, la cruda verdad, incluyendo lo que ustedes ya saben que es la brutalidad del foro de familia y cómo muchas veces desde este fuero de familia se comete violencia institucional. Los espero entonces este próximo viernes a las 19 horas.